Hola comunautas, estás en De Camino al Cole, un podcast de Cumubox para darte las mejores ideas de tu próxima clase, con entrevistas a docentes y los mejores consejos para hacer mejores tus clases. Con Laura Caldas, ¿preparados para revolucionar tu aula? ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Cumubox de Camino al Cole. Mi nombre es Laura Caldas, soy profe de español en Inglaterra desde hace 8 años y hoy vamos a hablar de este tema. Pero recordad, antes de empezar el podcast, que todo esto es gracias a Cumubox, una plataforma para aquellos profes que quieren seguir cambiando el mundo educativo y que quieren seguir formándose de manera continuada y sobre todo adaptándose a todos los nuevos retos que nos podemos enfrentar en el mundo educativo. Cumubox es una plataforma en la que tenemos disponibles cursos, webinarios, tenemos una zona para vender vuestros propios materiales, tenemos también el Cumu Planner para organizar vuestras sesiones y lo más importante, es una comunidad en la que todos y todas vamos creciendo poquito a poco. Entonces, bueno, vamos a hablar del podcast de hoy. Pero antes de seguir hablando, recordad que en Cumu tengo un montón de vídeos hablando sobre la educación en Inglaterra. También os cuento un poquito diferentes experiencias en los diferentes vídeos que hay ya subidos a Cumubox. Así que si os interesa el tema, creo que hay varias cositas de las que sí que podemos seguir hablando. Y bueno, vamos al tema. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Inglaterra. Primero de todo, una pregunta que me hace muchísimo la gente y creo que este podcast os va a interesar bastante porque es monotema en mis redes sociales siempre, que es ¿cómo llegué a ser yo profe en Reino Unido? ¿Cómo llegué yo aquí? Llegué gracias a la beca de auxiliares de conversación, la beca que da el gobierno de educación, del Ministerio de Educación y Deporte, creo que es, y yo vine y me dieron la beca, siempre me preguntan, ¿llegaste directamente? No. Yo entré en una lista de espera y estuve en una lista de espera, no me acuerdo de qué puesto era, y al final me terminaron llamando, pero esto significaba, vamos a decir, entre comillas, que a mí me dieron las sobras, ¿vale? Entonces yo terminé en un pueblo muy chiquitito, en el sur de... Bueno, muy chiquitito. Era suficientemente pequeño. En el sur de Inglaterra, rodeada de cabras, el autobús dejaba de funcionar a las 5 de la tarde, entonces yo estaba con mis cabras y con el campo y estaba relativamente cerca del mar, así que si podía escaparme en algún momento, me podía ir al mar. Así que nada, fue una decisión que es bastante dura, que mucha gente decía, no, es que no sé cómo lo has hecho. Para mí fue algo muy natural y llegué a Reino Unido y me fui adaptando sobre todo al mundo educativo que tienen aquí en Reino Unido. Lo primero de todo, empecé a crear el tarro de los idiomas porque vi que la parte de creación de materiales no era lo suficientemente buena para enseñar español en este caso, y gracias a toda esa creación de materiales, pues terminé haciendo un curso de creación de materiales que ahora lo tenéis en Cumubox totalmente actualizado, que hay otros cursos, pero el nuestro es el más actualizado de todos y además con la colaboración de Canva, y esa inquietud de crear me llevó a seguir trabajando como Teaching Assistant durante 2 años y luego yo dije, pues bueno, yo me quiero quedar en este país, voy a ser profe. Y ya llegué a ser profe y vi que la formación continuada que hacen en este país es una cosa espectacular, nos formamos entre nosotros, pagan estas formaciones y por eso luego al cabo de los años nació Cumubox como una plataforma esencial para que la formación sea continuada dentro de los coles, ya sea de primaria o de secundaria, porque si no nos formamos, yo hasta que no vine aquí no me di cuenta de la cantidad de formación que necesitamos y que tenemos que seguir actualizando día a día. Muchas de las cosas que pasan en el aula serían mucho más difíciles. Entonces, después de este pequeño resumen de cómo llegué yo hasta aquí, y ahora soy profe, y ahora soy jefa de departamento, y también coordino toda la parte de alumnado extranjero en mi cole, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la vida? Que yo llegué y llegué por primera vez a un centro como profesora. Aquí en Reino Unido tienen un sistema educativo diferente que, primero de todo, primaria, se divide diferente ya, y van desde el año 1 hasta el año 6, que es más o menos el año 6 como un quinto de primaria. Entonces, cuando terminan este quinto de primaria, pasan ya a secundaria, que es donde estoy trabajando yo, y van desde el año 7 al año 11. Entonces, el año 7 sería el equivalente a sexto de primaria y el año 11 sería el equivalente a cuarto de la ESO. Entonces, esto es un proceso en lo que los estudiantes van aprobando, vamos a hablar ahora de eso, van estudiando y aprendiendo y luego llegan al año 11 y hacen un examen oficial que se llaman los GCSE, que determina, según la nota, pues como en España pasa con el bachillerato,
si pueden ir a estudiar una cosa o no pueden ir a estudiar una cosa, ¿vale? Vamos a ir por partes. La primera curiosidad de todas, en Reino Unido no se puede repetir. No es un concepto que exista. Me pasa con el alumnado que viene sin nivel de inglés, que digo, ay, les podemos poner un curso menos para que puedan avanzar más con el inglés. No me dejan. Niños que vienen sin nada de inglés les ponen directamente en cuarto de la ESO a hacer los exámenes oficiales. Y yo digo, señor, esto no va a funcionar. Entonces lo de repetir o estar un año por debajo es una cosa que no pasa, ¿vale? Entonces el concepto de suspender como tal tampoco pasa. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Bueno, los alumnos y las alumnas hacen unos exámenes al final de la primaria que son los SATs y estos exámenes determinan pues una nota, no sé cómo lo hacen exactamente, y se les da como un objetivo. Entonces, dependiendo de los exámenes, de las notas de los exámenes que tú has hecho en quinto de primaria, determinan que según tu nota de matemáticas y de inglés, qué notas vas a sacar en cuarto de la ESO. Una locura. Vamos a procesarlo. Es decir, tú tienes un mal día en primaria, suspendes ese examen o tienes un buen día y te sale estupendamente y ya ese examen determina qué nota vas a sacar cuando llegues a cuarto de la ESO. Entonces los niños llegan al colegio y se les da lo que se llaman unos target grades y estos targets se tienen que ir cumpliendo cada año. Estos targets van del 1 al 9. Entonces dicen, vale, pues si este alumno tiene que sacar un 9 en el año 11, pues en el año 7 tiene que estar en un 3, en el año 8 en un 4 y así va subiendo hasta que llega al año 11. ¿Qué pasa? Que hay muchos alumnos, pues o que haya necesidades especiales que no se hayan detectado o problemas con, no problemas no, pero en plan que su primer idioma no es el inglés, que por cierto también tenéis un curso en Box dedicado a esto de alumnado extranjero, que os va a venir de lujo también. Entonces esos alumnos y alumnas realmente no es justo que a base de un examen que hicieron un día se determine qué nota va a sacar cuando llegue a cuarto de la ESO. Entonces hay alumnos y alumnas que dicen, no, tú vas a sacar un 2, tú vas a llegar a cuarto de la ESO y vas a sacar un 2. A mí me parece una auténtica locura. Es decir, si no llegas a si llegas a esta nota y has sacado un 2, no hace falta que apruebes. Tú ya con tu 2 estás bien, porque estás como en tu target. Y es un concepto que a mí me voló la cabeza y puede que a muchos de los que estéis escuchando el podcast ahora me vais a preguntar y por favor hacerlo y vais a decir, ¿qué es esto de los targets? No entiendo nada. Es una locura. Se les da como esa nota anterior, antes de ni siquiera haber hecho nada de nada y luego ya se va trabajando con ellos de esa manera. Primero, a mí me parece fatal. Y luego, dentro de esto, se les divide en lo que se llama sets en algunos colegios. Yo pongo esta cara en quien estáis viendo la cámara pues porque me muerdo la lengua un poquito, porque es que si no, me acordaba de toda su familia. Entonces se les pone lo que es sets y de manera bruta dicho, que no es como yo describo al alumnado en ningún momento, se pone a los tontos en un grupo, a los menos tontos, a los listos y a los muy listos. Entonces se divide al alumnado según sus capacidades y según se hizo en sexto de primaria o en quinto de primaria un examen. Pues bueno, si queréis me podéis ir dejando en comentarios qué pensáis de esto. Yo lo que sí que os digo, que entiendo que cuanto más homogéneos sean los grupos y todos tengan las mismas necesidades, va a ser mucho más sencillo dar clase, que eso lo entiendo, y que puede ser hasta algo bueno, puede ser hasta una muy buena idea. Si os metéis en Box, entre Tere tiene un montón de cursos relacionados con diversidad, que creo que debéis ver, cursos y webinarios. También en el apartado de creación de materiales hay un apartado que es enfocado a necesidades especiales. Entonces, yo creo que le podéis echar un vistazo. Entonces, yo entiendo que por un lado, esos grupos más homogéneos van a hacer nuestro trabajo mucho más sencillo. Pero por otro lado, tú no puedes llegar a un alumno y una alumna y decir, no, tú estás en el bottom set, que se les dice, en el set más bajo. O no, tú estás en el set 2 y tú estás en el set 5. Entonces, los del set 5 nos esperan que saquen más de esta nota. A mí me parece una locura absoluta, ¿vale? Me parece una locura absoluta y luego, a la hora de calcular las notas finales, tú llegas a cuarto de la ESO, haces tu examen oficial y si el alumno que tenía previsto sacar un 1 saca un 1, eso es bueno para el colegio, porque ha sacado el target que se había esperado desde el principio del año 7. Esto es una locura absoluta, ¿vale? Entonces, si queréis, puedo hacer un podcast solo relacionado con las notas
y las maneras de evaluar de Reino Unido. Porque mucha gente dice, sí, es que Reino Unido es de los países angloparlantes, el sistema educativo es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor, a lo mejor, a la hora de invertir en recursos. Porque cierto es que en Reino Unido no pagan nada, no pagan ni un boli, ¿vale? Tú llegas a clase, yo te doy un boli, te doy un lápiz, te doy el estuche si hace falta, el cuaderno, el libro de textos, se les da absolutamente todo. Y los alumnos y alumnas lo único que tienen que traer es la cabeza, que muchas veces se la olvidan también. Y yo también muchas mañanas se me olvida. Entonces, a nivel dinero, estos centros tienen mucho más dinero. Y mi cole, si veis mi edificio, es un cole público y mi cole es una locura. Parece que fuese un colegio privado en España, privadísimo. Y realmente no es así, ¿vale? Entonces hay muchos centros que parecen de ese estilo, también hay otros que son más viejitos, pero normalmente sí que se nota que hay más dinero dentro del sistema educativo inglés. Y hablando del tema de materiales, otra cosa muy curiosa con el tema de las asignaturas es que hay asignaturas diferentes que en España, pues por ejemplo, no tenemos ninguna opción en secundaria. Yo os hablo de secundaria porque es lo que estoy trabajando yo. Pueden elegir hacer negocios, pueden elegir hacer cocina, costura, tecnología, pero tecnología en plan ingeniería, no ingeniería como construcción de cosas, se llama design, diseño y tecnología. En plan, vamos a crear una polea a base de material reciclado que hemos hecho. Entonces, es una pasada. Estudian, por supuesto, muy parte matemática, parte de arquitectura. También pueden estudiar psicología dentro de la ESO, no cuando ya pasan a bachillerato, que en bachillerato también pueden estudiarlo. Sociología, educación, ¿cómo se dice? ah, como cuidado de niños, cuidado de ancianos, toda esa parte social science, toda esa parte, y hay un montón de asignaturas que son súper guays. Y a nivel de educación física tienen muchas opciones, de música, de arte. En España no hay tantas opciones. Y yo además estoy en un cole que tengo mucha suerte y se potencia que los niños y las niñas hagan lo que más les va a ayudar en el futuro y lo que más les va a ser útil. Y una vez en bachillerato, eligen 3 o 4 asignaturas, ¿vale? Entonces, aquí no son 10 asignaturas como hicimos nosotros en bachillerato, sino que eligen 3 o 4 asignaturas, pero son muy intensas, ¿vale? Que muchas veces digo, jolín, pues 3 asignaturas, qué poquito, pero no, claro, son 3 asignaturas de 5 horas a la semana cada asignatura y aparte luego tienen horas libres que las tienen que invertir en estudiar, ¿vale? Entonces, son cosas que por un lado me gusta muchísimo, aparte de todo el tema de las notas, porque a mí el tema de las notas no me gusta nada y no sé si es justo o no justo, o a lo mejor yo es que estoy muy acostumbrada a otra manera de trabajar, pero a nivel currículo y a nivel asignaturas, la verdad es que tienen mucha más variedad y como que dejan al alumno ser más independiente cuando ya pasa el bachillerato, que puede ser bachillerato o pueden ir a lo que se llama un college y estudiar cosas como diseño, peluquería, ingeniería, electricista, fontanero. Entonces también tienen muchas opciones y sobre todo muchas prácticas con las que aprenden y luego estudian que son súper, súper interesantes. Entonces yo creo que esas son algunas de las cosas más diferentes que me llaman a mí la atención. Si os gusta este podcast y queréis que os siga contando curiosidades, podemos hacer otro. Porque, por ejemplo, podemos hablar también de cuántas horas yo trabajo, de que si tengo que quedarme por las tardes hasta las 8 de la tarde alguna vez, que son cosas muy interesantes que creo que os van a ayudar. En el podcast de la semana que viene vamos a hablar sobre cómo nos vamos a cuidar y recordad, no sé si os lo he comentado al principio del podcast, pero estamos ahora mismo con el reto de Halloween. Entonces tenéis disponible en Qbox un reto que os enseñamos a crear diferentes materiales, así que si os pilla la última semanita así corriendo que necesitáis crear alguna cosa, os lo recomiendo muchísimo para que lo veáis. Y creo que hasta aquí os voy a dejar las curiosidades, porque si me pongo a contaros muchas más, bueno, os voy a contar otra más, venga, os cuento otra más. El tema de los institutos, ¿vale? El tema de los institutos es como un poco locura, porque hay muchos rangos y muchos tipos de instituto. Hay que son públicos, pero tienen muchas categorías. Entonces, así a rasgo modo, los más populares son los grammar school, que son los institutos públicos que los niños y las niñas tienen que hacer un examen de acceso específico. Si lo aprueban pueden ir a ese colegio, pues sería de altas capacidades, y si no aprueban no pueden ir. Y son colegios solo de niños o de niñas, y se llaman grammar schools. Entonces, desde sexto de primaria hasta cuarto de la ESO, solo son niñas o solo son niños. Luego ya
en bachillerato sí que tienen la oportunidad de mezclarse con que sean niños y niñas. Y ese es muy curioso, el tema de los grammar schools a mí me llamó mucho la atención y muchos compañeros dicen que es como una forma de acercar la educación privada al sector público, porque como que es que es muy duro lo que voy a deciros, pero el sistema inglés me parece muy clasista en el sentido de si tú no eres inteligente en este aspecto de la vida, no mereces esta educación que es un poquito más elitista. Entonces los grammar schools reciben más dinero, tienen más recursos y tienen muy buena fama. Entonces si tú vas allá a la universidad y vienes de un grammar school, puede que tengas más oportunidades de que te cojan en la uni si vienes de un tipo de colegio de ese. Luego tienen, por supuesto, los colegios privados. Luego tienen colegios asociados a la iglesia también, es decir, pues tienen sus capillas, rezan, están asociados a la iglesia de Inglaterra y cuando tú vas a pedir trabajo, en muchas descripciones del trabajo te dicen tienes que ser devoto o tienes que ser un miembro activo de la iglesia, que eso también pasa en el sector público, pues como puede estar pasando en España. Y luego hay el State School, que sería el colegio público como lo conocemos de toda la vida en España. Y luego están los free schools, que yo, por ejemplo, estoy en un free school, que son aquellos colegios que siguen recibiendo el dinero del Estado, pero también son financiados a veces por algunas empresas, que sí, que es público, pero no es público. Entonces, dentro de un colegio de este estilo, hay un CEO que sería pues como de una empresa, que es lo que a mí me preocupa, que dices, ¿de dónde están sacando el negocio de estas personas? Sí, realmente no hay negocio de ningún tipo, porque los niños van al colegio, crean gastos, yo como docente creo un gasto. Entonces son cosas muy curiosas que quiero seguir investigando y me gustaría invitar a alguien a hablar conmigo. Por favor, dejadme por redes sociales si conocéis a alguien o si vosotros y vosotras mismas podéis venir y charláis un poquito conmigo sobre el sistema educativo inglés, porque me parece muy interesante. Así que os contaré más cosas. Creo que a lo mejor en el año nuevo, ahora que estamos terminando octubre, no, pero a lo mejor por enero podemos hacer otro capítulo y podemos hablar de las inspecciones, de cómo nos piden corregir, de cómo hay diferentes protocolos para hacer dentro del centro y creo que es muy, muy interesante. Pero bueno, si os interesa la formación continuada, que es algo muy importante también en los centros de Reino Unido, que no son todo cosas malas, hay muchísimas cosas buenas y una de ellas es la formación continuada y el CUMU, sabéis que lo tenemos todísimo, que es muy importante seguir formándose, adaptándose a todo lo que nos vaya viniendo, lo que la vida nos vaya trayendo, que muchas veces decimos sí, lo tengo todo controlado y luego te puede tocar un coronavirus, que vuelan los dinosaurios, pero no os preocupéis que en CUMU intentamos buscaros todas esas formaciones que os pueden seguir ayudando y por supuesto mandarnos un correo a hola@cumubox.com si tenéis ideas de cursos, os apetece alguna temática específica, pues hay mucha gente que nos dice aprendizaje basado en juegos y pumba, os hemos hecho un curso de aprendizaje basado en juegos. Gamificación, pumba, tenéis un curso de gamificación que además es uno de los que más os gusta y más gente se ha apuntado en la plataforma. Creación de contenidos con Genially, pues toma, un curso de Genially encima oficial, que no todas las plataformas pueden decir eso, ni todas las personas que os forman y dicen por redes sociales que son que os hacen un cursito pueden decir que trabajan de manera oficial con Genially, por ejemplo, y nosotros sí, y con Canva hay cositas de camino. Así que nada, corazones, espero que os haya resultado sobre todo interesante, que creo que comparar diferentes sistemas educativos es un aspecto bastante interesante y quiero invitar a gente que esté trabajando en otros países para que me cuente un poquito más y veamos qué cosas podemos ir probando de diferentes países y sistemas educativos. Y pasad muy buena tarde o muy buen día, o si habéis llegado al cole o si seguís de camino. Y que recordad que los jueves tenemos una entrevista con una persona, en este caso este jueves va a ser muy especial porque va a ser con mi abuela, así que creo que os va a gustar muchísimo y que nos vemos por las redes sociales. Un abrazo muy grande. Hasta luego.